Hola, muchísimas veces tenemos que trabajar en AutoCAD un archivo que fue empezado en Revit, por ejemplo. O tenemos que enviar un archivo en Revit a alguien y generalmente es un problema grande porque todo el mundo lo hace de esta forma. Fíjense, supongamos que quieren exportar nada más que esta planta. Más adelante podemos ver cómo exportar todo el proyecto, pero es esta sola planta a la cual le voy a hacer archivo, exportar. Y me voy acá a los formatos CAD y le digo que quiero exportar un DWG. Claro, inmediatamente me aparece esta ventana y yo digo, fantástico, le doy siguiente y lo guardo. Vamos a abrir en AutoCAD esto que acabamos de hacer y el resultado que obtenemos es este, que en principio parece que está bien, pero en cuanto nos ponemos a analizarlo, vemos que, por ejemplo, los nombres de las capas son nombres que nosotros no manejamos, sobre todo si tenemos nuestro propio estándar de capas. Si yo pongo esto en un layout en escala 1 en 50, cambio esto para que me entre en un A1 y esto lo pongo en escala 1 en 50, empiezo a tener problemas. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué no lo puedo ver en escala 1 en 50? Le voy a poner uno en 1000, en 1 en 1000 tampoco lo puedo ver, sin embargo tengo esto acá. Hay cosas raras, Entonces, vamos a ver por qué pasa todo esto, para lo cual este archivo lo voy a dejar abierto y lo vamos a ir comparando en sucesivas versiones en función de los cambios que hagamos en Revit. Vuelvo a Revit y voy a hacer exactamente lo mismo que estaba haciendo recién, pero me voy a detener en un paso de esa ventana que teníamos. Fíjense, voy a Archivo, Exportar, Formatos CAD, DWG. Vamos a acercarnos a esta ventana, porque de este lado nos dice qué es lo que queremos imprimir. No nos vamos a meter ahí todavía porque lo que queremos imprimir es esta planta y está bien. Pero acá arriba donde dice seleccionar configuración de exportación, dice que va a usar la configuración de exportación que hay en la sesión. Si yo despliego acá, no tengo más opciones. Pero si yo hago clic en estos tres botoncitos, se me abre esta ventana que es bastante grande y que tiene muchas opciones. Por ejemplo, fíjense, tenemos opciones para las capas, para las líneas, para los patrones, para los textos, los colores, los sólidos, las unidades. Y a su vez, cada uno de estos tiene un montón de configuraciones en función de lo que nosotros queremos hacer. Claro, hacer esto cada vez que tenemos que exportar un archivo y configurar cada uno de los elementos para que vaya a tal capa, con tal color, con tal unidad y demás, es un poco engorroso. Pero si yo les digo que lo podemos hacer una sola vez y guardar eso como plantilla, y cada vez que querramos exportar nuestro archivo de Revit a AutoCAD simplemente tengamos que elegir esta configuración, vale la pena perder este tiempo que vamos a perder. Entonces vamos a hacerlo muy rápidamente porque en realidad van a ver que es muy fácil, se va a entender rápidamente y ustedes van a tener que hacerlo en función del tipo de plano con el que están trabajando. Yo acá estoy trabajando nada más que con albañilería, pero aquellos que trabajen con MEP, es decir, con instalaciones, etcétera, lo tendrán que hacer, bueno, con las capas que necesitan para eso, etcétera. Entonces, lo primero y fundamental son las unidades. Así que vamos a venir acá a las unidades y van a ver que por defecto el Revit exporta en milímetros y nosotros no queremos que importe en milímetros, queremos que importe, en mi caso, en este caso, en metros. Podemos dejar el origen interno, que va a ser el mismo origen, el punto de origen que tenemos nosotros en Revit, para que sea el 00 de AutoCAD. Y vamos inmediatamente a las capas. Voy a las capas y en las capas, bueno, aparecen un montón de cosas, pero vamos a empezar por acá arriba donde dice opciones de exportación de capas. Acá me da la opción de exportar todas las propiedades como by layer y las modificaciones by entity. Pero yo puedo desplegar y puedo simplemente exportar todas las propiedades que son by layer y no exportar las modificaciones. Por ejemplo, hay algún elemento que con un filtro o con algo nosotros le cambiamos un espesor, un color y demás. Ese tipo de modificaciones no las va a exportar. O también puedo exportar todas las propiedades by layer y crear nuevas capas para las modificaciones. Cuando haya un elemento en particular que tiene un cambio específico, bueno,
va a crear una nueva capa para eso. En realidad con el primero estamos bien. Vamos al segundo, porque el segundo es súper interesante. Esta opción nos permite cargar las capas a partir de normas. Por ejemplo, las normas que hay en el Instituto de Arquitectos de Estados Unidos. Por eso los nombres que recibíamos, bueno, tienen estos nombres de capa, estos que se ven acá. Según la norma con la que se trabaja en Estados Unidos, los nombres de capas son estos. Pero nosotros no trabajamos en Estados Unidos o no queremos usar las normas de los Estados Unidos o queremos usar otras normas. Entonces para eso vamos acá y tenemos la ISO 13567. Fíjense que me avisa que va a cambiar todos los nombres de las capas, le digo que sí y aparecen en función de esa norma los nombres de las capas o la norma de Singapur, la norma inglesa o cargar una configuración desde archivo. Si yo voy a cargar configuración desde archivo, también me aparece el cartelito, pero cuando le digo que sí, me lleva a buscar un archivo TXT. En este caso yo tengo un solo archivo TXT, que es este que está acá, y lo que me encuentro que si nosotros lo editamos, lo abrimos, vamos a ver que tenemos por cada elemento, por ejemplo, accesorio de conductos, el nombre de capa va a ser esta que está acá a continuación, que tiene que ver con las normas IFC para exportar cada uno de los elementos que hay en Revit. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero usar ninguno de esos y quiero usar mis capas? Por ejemplo, vamos nada más que a los muros por ahora. Entonces yo bajo hasta llegar, acá está, a los muros. Voy a poner la de la norma americana, que es más cortita, así no tengo que cambiar tanto. Y decía, bajo a los muros. Entonces tengo la posibilidad de que mis muros se dividan entre muros de interior, muros de exterior, muros de cimentación o muros de retención. Supongamos que yo no tengo una capa para cada uno de estos en mi estándar de capas, así que directamente voy a usar la misma para todos. Entonces, por ejemplo, supongamos que hacemos SM, A de arquitectura, 01, muros. Pero claro, esto que acá dice muros es, si se fijan, para lo que está en vista, porque estos de este lado son los que están en corte. Entonces, esto para mí sería muros vista. O en una de esas no tengo muros vista y digo, no, esto va solamente en vista. 01, vista, 01, pongámosle. Y a continuación el color que yo uso para esto. En este caso, supongamos que yo uso el color 7, el negro. Perfecto. A continuación vamos a ver lo que pasa con los que están en corte, porque esto que vimos recién estaba en vista. Entonces, este es el nombre de mi capa y en corte van a tener un nombre de capa parecido. En lugar de ser vista va a ser corte, también 01. Y el color obviamente va a ser el color que yo uso, que supongamos que también es el 7. A continuación yo debería completar el resto de los muros. Yo en este caso, supongamos, no quiero tener una capa para cada uno de los tipos de muros, sino que simplemente me arreglo con que todo pertenezca a vista 1 lo que está en vista y que todo pertenezca a corte 1 lo que está en corte. Entonces, sencillamente copio este nombre de capa con control C y lo pego acá. Fíjense que me cambió el color, ¿no? Ahora que yo le doy clic acá a este, perdón, hice mal, ahí está, le doy control V ahora y cuando le dé clic a este, ven que le pone 113 a todos los que tengan este nombre. Vamos a terminar y después vamos a cambiarlo de una sola vez a todos. Todos estos para mí son muros en vista, ni siquiera muros, es arquitectura en vista o albañilería en vista. Y todos estos pertenecen al color número 7 o por ahí vamos a poner el color número 8 porque están en vista y fíjense que todos cambian a 8. Ahora vengo acá y acá hago lo mismo con todos los que están en corte. Entonces este lo copio y lo pego en este y en este. Y a su vez, cada uno de estos va a tener un color. En este caso le pusimos el 8 acá, que es un gris. Vamos a ponerle un 7 acá. Lo de los colores, vamos a usar los colores del 1 al 255, que en AutoCAD, acá está, corresponden a estos colores que aparecen acá. Entonces, si ustedes se fijan, este es el color 7. Este es el color 8 que usamos recién. Y cada uno de estos tiene un color. ¿Ven? El 64, el 96, etc. Vuelvo a Revit. Y debería
ajustar todas estas capas y renombrarlas en función de lo que yo quiero, pero es un ejemplo ustedes lo van a hacer punto por punto y lo van a editar. A continuación vamos a las líneas. En las líneas, fíjense que por cada tipo de línea le dice al AutoCAD que me genere un tipo de línea, y en una de esas yo no quiero eso. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle que a la línea sólido le ponga el tipo de línea continuo. O si estoy en inglés habría que buscar el continuous, pero no sé si lo tengo acá. Y que, no sé, por ejemplo, para la línea de rejilla utilice, vamos a desplegar acá, la center por 2. Entonces, de esta manera nosotros logramos que no nos genere un tipo de línea que se llame aligning line, otra que se llame center o centro, etcétera, sino que nosotros a cada una de estas líneas le asignamos un tipo de línea de los que nosotros usamos en AutoCAD. En este caso yo los tengo en español porque mi Revit está en español. Si yo quisiera cambiarlo, tendría que ir a buscar el mío, y el mío está donde diga mi AutoCAD que está configurado. ¿Ven? Voy a Options y me dice que el support está acá, en esta primera que aparece acá. Entonces selecciono, copio eso, y cuando voy al Revit le digo que la busque en este lugar, así que pego lo que acabo de copiar y acá busco el ACAD ISO.lin o el ArcManage, que es el que uso yo. Voy a arcmanage.lin y despliego, y ahí yo tengo alambrado y medianera, que son dos líneas que utilizo yo, por ejemplo. Bueno, en definitiva, ustedes pueden cargar cada uno de estos en función de los tipos de líneas de AutoCAD para que no les aparezca de repente un import hidden 2 que ustedes no saben qué tipo de línea es. Vamos a los patrones. Con los patrones tenemos exactamente lo mismo. Entonces podemos decirle que en lugar de generar un patrón automáticamente, nos utilice un patrón que ya tenemos nosotros en AutoCAD. Por ejemplo, yo no sé cuáles tengo en este dibujo particularmente, pero si ustedes quieren cambiar, por ejemplo, el relleno uniforme, vienen acá, despliegan y acá aparecen todos los patrones que tiene AutoCAD, de los cuales el que queremos nosotros es el sólido. Bien, en cuanto a los textos y tipos de letras, podemos dejar que mapee el tipo de letra automáticamente, porque a ver, ¿cuál tenemos acá? La Arial, por ejemplo, en AutoCAD debería ser la Arial también, y no tiene ningún sentido porque la vamos a mapear con el mismo nombre. Pero si de repente lo que es Arial en este plano, nosotros queremos que lo haga con Arial Narrow, entonces todo lo que sea Arial en mi dibujo de Revit lo va a hacer como Arial Narrow, es decir, va a cambiar la tipografía en AutoCAD. Con respecto a los colores, tenemos o bien la opción de que utilice 255 colores nada más, que es lo que más les recomiendo, o el que esté especificado en los estilos del objeto. Vieron, cuando ustedes dibujan un muro, ustedes le pueden decir a ese muro de qué color quieren que se vea en esa planta, entonces lo pueden poner con este, o si no, el que está en la vista de Revit, que en ambos casos son RGB y son peligrosos porque les va a dejar colores RGB en el AutoCAD. Manéjense con el índice, con el color de índice, que son los 255 colores, salvo que por algún motivo quieran imprimir algún color en RGB. Bueno, con los sólidos también, ¿cómo los va a exportar? Esto lo podemos dejar con malla poligonal. Las unidades las acabamos de ver, y acá en general tenemos ciertas posibilidades, por ejemplo, que los contornos de áreas, lo que son las superficies o de habitación, se exporten como polilíneas. Entonces podemos marcar acá para que se exporten como polilínea. Que las capas que no queremos que se impriman tienen que tener un texto en el nombre de la capa. Por ejemplo, una capa que tenga el texto no plot no se impriman. Entonces todas las capas que dentro de su nombre tengan el no plot automáticamente van a ser configuradas para que no se impriman. Bueno, y tenemos ocultar cajas de referencia, que está bien, ocultar planos de referencias también. Y por último, acá abajo tenemos opciones de exportación por defecto. Esto en realidad es para cuando tenemos planos. En este caso no estamos exportando planos, nosotros estamos exportando solamente una planta, pero podríamos destilar esto para que no me genere referencias externas en cada plano que está insertado, o que sí genere las referencias externas, es decir, que yo tenga dentro de un archivo una referencia externa de otro dibujo de AutoCAD que también lo genera esta exportación. Y por último, el formato en el cual queremos que exporte, vamos a dejarlo en el 2018. Ahora, todos estos cambios que hicimos, si se fijan, corresponden a la configuración de exportación en sesión. Yo la voy a duplicar y a esta le voy a poner como nombre ArcManage, no sé, albañilería.
le doy a aceptar. Y cuando yo voy a Arcmanes Albañilería, fíjense que los muros tienen la configuración mía, ¿sí? Es decir, lo que yo acabo de hacer. Obviamente en esta también, pero esta va a estar presente solamente en esta sesión. En cambio esta yo la voy a poder traer cada vez que quiera, siempre y cuando esté obviamente en mi plantilla. Es decir, que esto lo tengo que cargar en mi plantilla. Bien, ahora sí podemos darle a aceptar y ver si efectivamente ha cambiado en algo esta presentación. Fíjense que acá me da la opción de seleccionar configuración, que es o bien la configuración de exportación en sesión, que cambia por defecto, o sea, siempre es la que les mostré yo al principio, o Arcmanes Albañilería. Le doy siguiente y esta lo voy a guardar como Casa Arcmanes 60 planta 2. Le doy a aceptar y abro el archivo en AutoCAD, así que voy a archivo, abrir y me voy a buscar este que es el que acabo de hacer. Y si empezamos a ver, van a ver que los nombres de capa obviamente no han sido modificados, pero tengo dos nombres de capa que sí han sido modificados, que son los que yo he modificado. Es decir, el SMA01 corte 01 tiene el color blanco, el otro tiene el color 8. Y la pregunta es, ¿qué pasa con los espesores? Los espesores de estas capas, fíjense, son los mismos espesores que yo tengo en Revit. Es decir, que si yo quiero que mi dibujo para los muros, vamos acá a gestionar y vamos a los grosores de línea. Fíjense que yo tengo este, por ejemplo, que es el tipo de línea 4, que es de 0.35 en escala 1 en 50, que es el tipo de línea que utilizan los muros. Si yo voy a los estilos de objeto, los muros, cuando están en corte, utilizan el número 4. Entonces, bueno, por ese motivo es que no tengo que hacer nada extraño con los espesores, porque los espesores son tal cual los veo acá en Revit. Otra cosa interesante, volvemos al AutoCAD, es que, por ejemplo, bueno, acá tengo mis estilos de cota, dice que desde acá hasta acá hay 3.75, voy a medir cuánto hay y desde ese punto hasta este punto yo tengo 3.75, cuando en el otro dibujo, en el primero que trajimos, si yo voy a medir cuánto hay, fíjense que la distancia es desde este punto hasta este otro punto de 3.750. ¿Por qué? Pues estaba en milímetros. En cambio, este último que trajimos nosotros lo trajimos en metros. De la misma manera, todo lo que hemos visto respecto al tipo de línea, fíjense cómo todo lo que es tipo de línea continuo lo trajo como continuos, y cuando había otro que nosotros no lo teníamos, lo trajo como, o sea, generó el estilo de línea, perdón, como elevado, trazo o trazo punto. Entonces, por eso les digo que es importante que ustedes les pongan sus tipos de líneas para que coincida con lo que ustedes utilizan siempre en AutoCAD. Fíjense que la tipografía ha cambiado la Arial por la Arial Narrow ahora, que es lo que le habíamos pedido. Y no sé si tengo algún sólido por acá. A ver, vamos a buscar con Quick Select algún hatch que como patrón tenga un sólido, porque ven que todos estos, claro, todos estos los ha generado, vamos a verlos acá, los ha generado Revit, porque no tenía ningún sólido, pero si no tendría uno acá que es sólido, porque yo le dije que lo genere como sólido, si no se llamaría FP no sé cuánto y sería sólido también y no coincidiría con lo que son mis planos. Entonces, al llevar este dibujo, copiarlo y pegarlo en otro plano, me va a llevar un montón de estilos de línea que no tengo, estilos de hatch que no tengo, o de patrones, etc. Entonces, vuelvo a Revit. Como les dije, este estilo de exportación lo tenemos que guardar. En este archivo está, yo lo guardo, y bueno, cierro todo y supongamos que abro mi plantilla a la cual yo le quiero agregar esto, así que hago un nuevo archivo con mi plantilla. En este caso no tengo, pero supongamos que es esta la plantilla arquitectónica. Y lo que yo tengo acá, supongamos que vamos a hacer un muro que yo lo quiero exportar a AutoCAD. Supongamos que esto yo quiero imprimirlo, mandarlo a AutoCAD. Entonces voy a archivo, vamos a ponerle 1 en 50, archivo, exportar, formatos CAD, todo lo mismo que vimos al principio. Si yo despliego de acá, no tengo el Arcmanes Albañilería que habíamos hecho, porque no está en esta plantilla. Por ese motivo es que lo que hay que hacer es agregarlo a nuestra plantilla, es decir, a la plantilla que estemos trabajando, la tendremos que abrir, supongamos que es esta, y para eso nos vamos a gestionar y le ponemos transferir normas de proyecto. Las va a traer
desde el otro archivo que está abierto, que es el caso ArcManage 60, donde tenía yo las normas de exportación. Vamos a decirle que no seleccione ninguno y vamos a buscar este que dice configuración de exportación DWG DXF. Le damos a aceptar. Deberíamos grabar esto como plantilla, pero fíjense que ahora a la hora de exportar esto, pongo archivo, exportar, voy a los formatos CAD DWG y tengo ahora sí la opción de utilizar el ArcManage Albañilería para a la hora de imprimir esta planta o lo que sea de que hagamos en esta nueva plantilla, tengamos siempre nuestra configuración. Obviamente que hay que modificarla bastante, ¿no? Yo solamente lo hice con los muros de albañilería, pero ustedes los pueden hacer, no con los muros de albañilería, con los muros en planta y corte, pero ustedes lo tienen que hacer con todo aquello que quieren exportar y guardarlo de una vez. ¿Les puede llevar una tarde entera hacer esto? No importa. Les puedo asegurar que se van a ahorrar muchísimas, pero muchísimas tardes tratando de arreglar y arreglar y arreglar infinitamente cada vez que traemos un archivo de Revit con la configuración de exportación que está en la sesión, que no tiene nada que ver con nuestros estándares. Bueno, me lo pidieron varias veces esto, así que acaba este video de cómo exportar correctamente de Revit a AutoCAD. Ojalá que les sirva. Nos vemos la próxima semana. Adiós.